Vamos a trabajar el tema que sería la ecuación del calor. En realidad hay dos ecuaciones para el calor, pero trabajaremos nada más la primera de ellas. Podemos ver un pequeño experimento virtual para conocer algunas características que acontecen al aplicar calor a diferentes sustancias. Cambios de energía. Vamos a hacer esta parte de este experimento donde se tiene termómetros y algunas sustancias. Empecemos por calentar, por ejemplo, agua. Ahí utilizamos un termómetro que está del lado izquierdo. Este termómetro está graduado en rayitas que van desde 25 en 25, sería 0, 25, 50, 75, 100, etcétera, etcétera. Podemos aplicar calor, podemos aplicar hielo, según queramos subir o bajar la temperatura. Pensemos que tenemos un sistema a 0 grados Celsius aquí del agua y apliquémosle calor durante 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Apenas subió un poquito, digamos alrededor de unos 5 grados. Lo enfriamos. Si aplicamos mayor cantidad de calor, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Llegó hasta un poquito arribita de 25 grados. Si todavía le aplicamos mucho mayor cantidad de calor, que es lo que máximo que nos puede dar en este caso esta fuente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vean que llegó arriba de 70, casi 75 llegaba, ¿no? ¿Qué nos indica esto? Que entre mayor cantidad de calor apliquemos, mayor aumento existe en la temperatura. Así de simple es este pequeño experimento. Y si nosotros aplicamos, podemos revisar algo que se hace de manera experimental en el laboratorio, que es encontrar la temperatura de ebullición del agua. Entonces aquí empezamos a calentar, aplicamos calor, el agua empieza a aumentar su temperatura desde 0 hasta llegar a 25, alcanza los 50, llega a los 75 y finalmente casi al llegar a los 100 empieza a vaporizarse. Se llama la temperatura de ebullición. Algo que es muy importante es que cuando el agua está hirviendo no cambia su temperatura. Entonces la energía que se está aplicando sirve para separar la unión de moléculas, pero no incrementa la temperatura. Esto sucede en todo cambio de estado físico. La temperatura no cambia. Podemos utilizar además del agua, comparar qué pasa con el aceite. Podemos aquí enlazar los dos sistemas para que ambos se enfríen o ambos se calienten al mismo tiempo. ¿Sí? Y claro, me faltó aquí ponerle a cada uno su termómetro. Faltó para el aceite de oliva colocarle un termómetro. Y con los dos termómetros en 0 grados, ¿sí?, procederemos a calentar. Pero ahora es, ¿qué pasa cuando aplicamos calor a diferentes sustancias? ¿Qué pasa con el incremento de temperatura? Entonces veamos. Ven ustedes que el aceite va subiendo más rápidamente su temperatura que la del agua. El agua llega a 50 y la otra va arriba ya de 125. Inclusive llega el agua a su temperatura de ebullición, que son los 100, y el aceite sigue aumentando su temperatura. Hasta que también llega un momento en que el aceite se empieza a vaporizar. Entonces, toda sustancia tiene su temperatura crítica de ebullición. En el caso del agua son 100 grados Celsius. Aquí para el aceite está equivocado, nos marca 0, aquí sería 50, 100, 150, 200, 250, casi 300 grados, lo cual es falso. El aceite más o menos de oliva está hirviendo a una temperatura de 180 Celsius, pero bueno, es una animación que tiene ese pequeño errorcillo, que debería llegar en 180 nada más y convertirse en vapor. Pero pues ya vimos con esto que al aumentar
poco calor, hay poco aumento de la temperatura. Si aplicamos mayor calor, el incremento de la temperatura es más rápido. Y que se calientan de manera distinta. El agua lo hace más lentamente, el aceite se calienta más rápidamente. Y ya nada más como manera de, digamos, de mostrarlo, dado que tenemos aquí los objetos, también si calentamos cuerpos sólidos, también los cambios de temperatura son diferentes. Tenemos un bloque de hierro y un bloque de ladrillo. Igual no los podemos enfriar para que tengan la mínima temperatura, que sería 0 grados en este caso para los termómetros que tenemos ahí, ¿no? Y si les aplicamos calor, vean ustedes, el acero o hierro va subiendo y el ladrillo lo va haciendo más rápidamente. Entonces, quien llega a la máxima temperatura, es que echen aire el termómetro, es el ladrillo, ¿no? Se calienta más rápido que el hierro. Entonces, ¿qué nos está demostrando esto? Que cada sustancia se calienta de manera diferente. Bien, una vez visto estas características que pasan en las sustancias, veamos experimentos también virtuales, pero planeados, ¿no? Podemos calentar en el laboratorio utilizando aquí un soporte universal con un mechero Bunsen y calentar diferentes cantidades de agua quemando diferentes cantidades de combustible. Aquí nos van a manifestar como un calentamiento en cambios de temperatura. Entonces había que recordar que el calor se manifiesta como una energía que se transmite de una sustancia a otra cuando se tienen diferentes temperaturas. Como el calor es energía que se transmite, la energía se mide en joules. La temperatura viene siendo un medio que nos permite decir qué tan caliente se encuentra un cuerpo. ¿Sí? Si está más frío que otro, está más caliente que el otro. Entonces, para caracterizar usamos la temperatura. Luego las definiremos más claramente. Aquí simplemente vamos a decir que la temperatura se va a medir en Celsius porque nuestros laboratorios tienen termómetros graduados en Celsius o centígrados. Finalmente vamos a hablar del cambio en la temperatura. El cambio en la temperatura lo simbolizamos con las letras delta T. Parece un triangulito y una T, ¿no? Se lee letra griega delta, delta T. Se lee cambio en la temperatura. ¿Y qué es el cambio en la temperatura? La diferencia que hay entre la temperatura final que alcanza una sustancia menos la temperatura inicial con la cual partió. Y ahora vamos a hacer experimentos supuestos. Vamos a calentar un vasito con agua quemando un poquito de alcohol. Entonces, si quemamos nada de alcohol, el agua estaba en 10 grados, pues seguirá en 10 grados. Si quemamos 1 litro de alcohol aplicado a agua que está a 10 grados, tendrá otra temperatura, ¿no? Pensemos en 30. Si calentamos el agua quemando 2 mililitros de alcohol, el agua estaría ahora en 50. Y si quemamos 3 mililitros o 4 mililitros, va a ir aumentando más la temperatura que obtiene el agua. Y aquí el delta T, que es temperatura final, 10 menos 10, 0, 30 menos 10, 20, 50 menos 10, 40, 70 menos 10, 60 y 90 menos 10, 80. ¿Qué nos muestra esta tablita? Primera columna, que estamos quemando calor. 1 mililitro, 2, 3 o 4 mililitros de alcohol. Entonces está quemando cada vez mayor cantidad de calor. Entonces, si el calor va aumentando, Q es el calor, va aumentando, ¿qué le pasa al delta T? De 0 pasó a 20, a 40, a 60, 80. El delta T también fue aumentando la temperatura. Conclusión, el cambio de temperatura es directamente proporcional a la cantidad de calor aplicado. Entre más calor aplicamos, mayor aumento habrá en la temperatura. Eso se simboliza con delta T proporcional a Q. Se lee, el cambio de temperatura es directamente proporcional al calor. Otro experimento supuesto sería utilizar un microondas en el cual colocamos diferentes cantidades de agua y aplicamos el microondas su uso durante 1 minuto. Entonces, si calentamos durante 1 minuto un vaso con agua que estaba a 10 grados, después del minuto alcanzará prácticamente a hervir, casi está cerquita de hervir, está a 90 grados. Si en lugar de un vaso de agua ponemos 2 vasos de agua, la temperatura que alcanzan ya nada más es de 50.
Si en lugar de 2 vasos metemos 3 vasos, la temperatura que alcanza cada vez va siendo menor. Si metemos 4 vasos, apenas alcanza los 30 grados. Si metemos 6 vasos, apenas llega a 23 grados. ¿Qué significa esto? Que los cambios de temperatura, que aquí serían 90 menos 10, 80, 50 menos 10, 40, 37 menos 10, 27, 30 menos 10, 20 y 23 menos 10, 13, son ahora de la siguiente manera. Estamos, primera columna, aumentando la cantidad de agua o de masa que recibe el calor. Entonces, la masa está aumentando. M cada vez es más grande. ¿Y qué le pasó a la última columna? Con el delta T, 80, 40, 27, 20 y 13. El delta T va disminuyendo. Aquí entonces, primera columna, la masa fue aumentando y el delta T va disminuyendo. Conclusión, el cambio de temperatura ahora es inversamente proporcional a la cantidad de sustancia o masa utilizada. Esto se escribe delta T es proporcional a 1 sobre la masa. Finalmente, la última situación que ya habíamos comentado, si calentamos diferentes cantidades de sustancias, pero que tengan la misma masa, por ejemplo, calentamos 100 gramos de agua, 100 gramos de alcohol, 100 gramos de aceite y 100 gramos de mercurio, aplicando el calentamiento de la quema de 1 mililitro de alcohol, por ejemplo, el agua cambiaría de 20 grados a 35. El alcohol pasaría de 20 a 40, el aceite de 20 a 60 y el mercurio pasa desde 20 hasta 180. ¿Qué significa esto? Pues calculemos los delta T. 35 menos 20, 50 menos 20, 60 menos 20 y 180 menos 20. Y ahora podemos establecer que en la primera columna tenemos diferentes sustancias: agua, alcohol, aceite y mercurio. Cada una tiene características distintas. ¿Y qué le pasó a su aumento de temperatura? El agua apenas fue de 15, el alcohol fue el aumento de 30, el aceite fue de 40 y el mercurio fue el aumento de 160. Cada uno tiene diferente cambio de temperatura. Conclusión, ¿qué significa eso? Que el cambio de temperatura también depende de qué cosa estemos calentando. Si calentamos agua, tarda más en calentarse, en aumentar su temperatura. Si calentamos aquí, entre comillas, mercurio, ¿sí? Se calienta aún mucho más rápidamente. Así que el cambio de temperatura también depende de lo que estemos calentando. Más o menos son los experimentos que se tienen que hacer en el laboratorio para demostrar la ecuación de calor. En nuestro caso, que estamos demostrando que el cambio de temperatura de una sustancia es directamente proporcional a la cantidad de calor aplicado, que el cambio de temperatura es inversamente proporcional a la cantidad de sustancia que recibe el calor, y que finalmente el cambio de temperatura también depende del tipo de sustancia que estemos calentando. Eso se escribe así: el delta T es Q entre C por M. Entonces aquí se ha obtenido una ecuación que permite calcular el cambio de temperatura. Si despejamos nosotros, arriba Q lo multiplicamos por Cm, con Cm desaparecen y el delta T lo multiplicamos por Cm. Así que despejando nos queda que Q es igual a C por M por delta T, donde Q es la cantidad de calor que se está transmitiendo, se mide en joules. M es la cantidad de sustancia que recibe el calor, la vamos a medir en kilogramos. El triángulo con la letra T se llama delta T y representa el cambio de la temperatura. Se obtiene, ya habíamos anotado, como la diferencia que hay entre la temperatura final que se obtiene menos la temperatura con la cual se inicia el experimento. Esta temperatura la estamos midiendo en Celsius. Y finalmente la letra C representa una constante que va a depender de lo que estemos calentando. Se llama constante de calor específico porque es especial para cada sustancia. Es característico de cada sustancia y este valor se busca en tablas de constantes físicas, en libros de física, de química o en enciclopedias, como puede ser también en internet. Entonces, ¿qué es el calor específico? Esa constante C es la cantidad de energía que se requiere para poder lograr que una unidad de masa de alguna sustancia pueda llegar a alcanzar un aumento de su temperatura de 1 Kelvin o de 1 Celsius. En el caso del agua se estableció por parte de James Prescott Joule que
la cantidad de calor que se requiere para aumentar 1 grado la temperatura del agua es una caloría para aumentar en 1 gramo de agua 1 grado Celsius. O en el sistema internacional se requieren 4.186 joules de energía para que 1 kilogramo de agua aumente en 1 grado Celsius su temperatura. Este valor del agua de 4.186 es la cantidad más alta que se puede tener para cualquier sustancia. Esto permite que el agua sea buen regulador del clima. Es decir, donde hay mucha agua, el agua durante el día que hay mucho calor absorbe esa energía que nos manda el sol. Por ejemplo, en la playa, ¿no? Hay mucho agua a su alrededor, entonces el calor que está llegando al medio ambiente, mucho de ese es absorbido por el agua. Eso permite que el medio ambiente suba su temperatura, pero que será 30, 32 grados. Y en la noche, como el agua absorbió esa energía, ¿sí? No hay quien caliente en la noche, el agua cede al medio ambiente esa energía que estuvo guardando durante el día y baja la temperatura, pero pues que bajará a 26, 24 grados. ¿Sí? En zonas donde no hay agua, los cambios son más bruscos, por ejemplo en el desierto. Durante el día no hay quien agua que absorba esa energía. Entonces la temperatura en el ambiente sube a los 45, 48 grados Celsius. Y como no hay agua que absorba esa energía durante el día, en la noche no hay quien haya guardado esa energía. Y por lo tanto la temperatura desciende a -5, -10 Celsius. Así que en el desierto en el día te quemas y en la noche te congelas. Pero en las playas, como hay mucha agua, se tiene mejor regulación del clima. Bien, ¿cómo se aplica la ecuación de calor que estábamos revisando en la presentación de PowerPoint? Pues aquí tenemos el modelo matemático en la primera columna. Q es igual a Cm por delta T, donde Q es el calor que se transmite, se mide en joules. Podemos despejar de esta ecuación para calcular la constante C. En este caso la constante C sería Q entre M por delta T. Entonces la segunda columna nos permite hallar el valor de la constante de calor específico para cada sustancia. Esta constante de calor específico se busca también su valor en tablas de constantes físicas si no queremos efectuar el cálculo. Y hemos establecido que para el agua vale 4.186 joules kilogramos por cada grado Celsius. Y si queremos conocer la masa, es el calor entre la constante por el cambio de temperatura, donde la masa, recuerden, es la que recibe el calor y se mide en kilogramos. Y finalmente, si lo que buscamos es el delta T, o sea, un cambio de temperatura, se divide el calor entre la constante por la masa. No olvidemos que también el delta T es cambio de temperatura y se halla como la resta de la temperatura final menos las temperaturas iniciales. Y aunque en el sistema internacional la temperatura se mide en Kelvin, como usamos laboratorio con termómetros en Celsius, aquí nos siguen manejando que las temperaturas las anotemos en Celsius. Ejemplos de aplicación. En un recipiente se tienen 3 litros de agua inicialmente a 15 Celsius. ¿Qué cantidad de calor debe suministrarse para lograr que el agua alcance una temperatura de 55 Celsius? Y aquí nos pone una equivalencia. Recordar que 1 litro de agua tiene una masa de 1 kilogramo. Entonces los datos que tendríamos serían los siguientes. 3 litros de agua, pues la masa serían 1 litro de agua es 1 kilogramo, 3 litros debe ser 3 kilogramos y eso es la masa. ¿Qué otros datos podemos conocer? Como se trata de agua, conocemos la constante. La constante del agua quedamos que es 4.186 joules kilogramos grados Celsius. Y que el agua inicialmente estaba a 15 Celsius, o sea, la temperatura inicial es 15 Celsius. Q es qué cantidad de calor se aplicó y la temperatura final que va a alcanzar es de 55 Celsius. Esa sería la información. Con estos datos, primero lo que hacemos es calcular el cambio de temperatura, ¿no? ¿Qué temperatura usamos? Ni la inicial 15 ni la final 55. Se usa el cambio de la temperatura, es decir, a la temperatura final de 55 le restamos la inicial de 15. Eso nos queda 40 Celsius. Y trayendo la ecuación de calor, que es la que está todavía aquí arriba, como Q igual a Cm por delta T, pues tenemos todos los datos. C que es 4.186, M que son 3 kilogramos y el delta T que son 40 Celsius.
Y aquí nos resta multiplicar 4186 por 3 por 40. Kilogramos y Celsius se van y nos queda nada más la pura J. O recordar que estamos calculando el calor, como se calcula Q como calor, esta se mide en joules. 502.320 joules. Entonces ya sería el manejo de la ecuación de calor. En este otro ejemplo nos dicen, se tiene 400 mililitros de agua a 90 grados Celsius. ¿Cuánto calor se disipa del recipiente si el agua alcanza después de cierto tiempo una temperatura de 25 Celsius? Igual nos hacen la referencia, si un litro de agua era 1 kilogramo, 1 mililitro de agua es 1 gramo masa. Así que 400 mililitros nos van a dar ahora, 400 mililitros serían ahora 400 gramos. Entre 1000.4 kilogramos, ¿no? Igual como estamos hablando de agua, la constante sigue siendo 4186. La temperatura inicial ahora del agua estaba caliente a 90, queremos el calor que se disipa si la temperatura final fue de 25. De manera análoga, ¿no? Tenemos las dos temperaturas, la inicial y la final, calculamos el cambio en la temperatura. Así que a la final 25 le restamos la inicial 90 y 25 menos 90 nos queda menos 65. Ojo, el delta T es positivo cuando aumentó la temperatura del sistema. Pero aquí el delta T es negativo porque bajó la temperatura del sistema. Estaba a 90 y terminó a 25. ¿Sí? Y calculamos la ecuación de calor, Q igual a Cm por delta T, donde C sigue siendo 4186, la masa es 0.4 y el delta T es menos 65. Se multiplican aquí negativo, positivo, nos queda negativo, ¿no? Entonces el calor puede ser positivo o puede ser negativo. Aquí en este caso es negativo porque se está desprendiendo esa energía de la sustancia o sistema. Y cuando es positivo es que está aumentando esa energía de ese sistema del cual estemos hablando. Un siguiente ejemplo, se aplican 126.000 joules de calor, entonces ese es el dato de Q, a cierta cantidad de agua, otra vez agua constante 4186, pasándola de 18 a 78. ¿Cuánta agua se utilizó? Pues ahora queremos conocer la cantidad de agua. Entonces, el calor aplicado 126.000. La constante 4186. Masa es la pregunta. Y las temperaturas son, inició en 18 y terminó en 78. Igual, primero calculamos el delta T, ¿no? Es decir, a la final 78 le restamos la inicial 18, 60. Y ahora buscamos la masa. Si no queremos hacer el despeje de la ecuación de calor, pues ya les puse aquí los despejes como van a utilizar, ¿no? Queremos la masa es calor entre la constante por el delta T. ¿Sí? Donde Q es 126.000 va arriba, 4.186 va abajo como constante y el delta T va como 60. Aquí recuerden ustedes, se divide 126.000 entre, y abrimos paréntesis, 4.186 por 60, se cierra el paréntesis igual. Eso nos da 0.502. Entonces la masa es de 0.502 kilogramos. El siguiente ejemplo nos permite hallar una constante. Si tenemos 4 kilogramos de una sustancia desconocida que estaba a 15 Celsius, se le ha aplicado 80.000 joules de calor y terminó a 35, ¿cuánto era la constante de esa sustancia? Entonces vean que aquí no dice el nombre de la sustancia. Si llegara a decir ahí su nombre, por ejemplo, que fuese aluminio, buscamos en libros las constantes y rápido, ¿no? Pero como no dice de qué se trata, hay que calcularlo. ¿Cómo se obtiene en este caso? Pues tenemos la masa de 4 kilogramos, la constante desconocida porque no nos dicen el nombre, el agua estaba a 15 grados, se aplicaron 80.000 joules de calor y terminó en 35. Igual primero el delta T, ¿no? A la final 35 le restamos la inicial 15 y nos queda un delta T de 20 grados. Y para hallar la constante también ya tenemos nuestro despeje, ¿no? Si no quiere hacer nuevo despeje, que si la constante es el calor entre la masa por el delta T.
constante es el calor, que son 80.000, entre la masa, que son 4 kilogramos, y el delta T, que son 20. 80.000, 4 por 20, 80. O se escribe 80.000 entre, abro paréntesis, 4 por 20, cierro paréntesis, e igual. Y eso nos va a dar, mira, como es una constante, se mide en joules, kilogramo, grados Celsius. Entonces vean que también se puede utilizar nuestra ecuación para hallar los valores de constante. En este otro, se aplican 10.800 joules de calor a un vaso con 125 mililitros de agua. Estaban a 10 grados Celsius. ¿Con qué temperatura terminó el agua? Entonces aquí tenemos el calor aplicado, 10.800. Nos pregunta la temperatura final, ¿no? Calor aplicado, 10.800. 125 mililitros de agua. 1 mililitro es 1 gramo, serían 125 gramos. Entre 1000, para que nos queden kilogramos, 0.125 kilogramos. La constante del agua es 4.186. El agua inició en 10, Celsius. Y la pregunta es en qué temperatura termina. Entonces, ahora lo que necesitamos es calcular el delta T, ¿no? Para saber cuánto aumentó el agua, su temperatura. Tengo la inicial 10, se aumentó 3, la final sería 13, ¿no? Entonces, necesito conocer aquí el delta T. Por eso primero calculamos el delta T, donde el delta T es el calor de 10.800 entre la constante, que es 4.186, la masa, que es 0.125, y nos da el delta T. Entonces, ¿qué obtuvimos aquí? Delta T de 20.74. Eso no es la temperatura final, es lo que cambió la temperatura, lo que está aumentando la temperatura. Como el agua estaba en 10 y aumentó 20.64, ¿en cuánto terminó? Esa sería la pregunta. Entonces, como inició en 10, aumentó 20, pues terminó en 30, ¿no? Con .64. Pero también la podemos no solamente razonarla, sino despejar de delta T. ¿Sí? Podemos despejar a la temperatura final, que sería la inicial más el delta T, ¿no? Entonces, la temperatura final es la inicial más el delta T. La inicial son los 10, el aumento fue de 20, el total son 30.64. Si en algún otro problema no nos piden la final, sino la inicial, que tenemos que hacer, pues despejar la temperatura inicial. Y de ahí esta parte que te quedó aquí, despejamos, ¿no? Para dejar la inicial solita. La inicial sería la final menos el delta T. Un último ejemplo, se aplican 11.250 joules de calor a cierta cantidad de aluminio, pasándola de 12 grados a 62 grados. ¿Cuánto aluminio se utilizó? Bueno, aquí nos dan el calor, 11.250 joules. Luego nos dicen que se trata de aluminio. Entonces, como me dice el nombre de la sustancia, puedo buscar en libros de física o en internet el valor de la constante de calor específico para el aluminio. Y se encontró que su valor es de 900. Entonces, este dato se busca en libros. Yo lo busqué en el Física de Tippens, que lo tienen ustedes ahí como libros de apoyo. Entonces, ahí se busca la constante, nos dio 900. Y la temperatura inicial es 12, la final es 62. Y la pregunta es, ¿cuánto vale la masa? Que ya lo habíamos visto. Primero se halla el delta T, a los 62 se le resta 12, y luego se tiene la ecuación para hallar la masa. Calor entre constante por delta T, 11.250 entre 900 por el delta T, que son 50. Y esas son las operaciones, 11.250 entre paréntesis 900 por 50, cierras paréntesis, igual. 0.25 kilogramos. Bien, serían algunos ejemplos de cómo se manejan
estas ecuaciones. ¿Qué hay que hacer a continuación? Practicar para tener a la mano aquí unos ejes para que practiquen, ¿no? Hay que practicar usando esta información. Si aparece por ahí el nombre de una sustancia, como aquí dice el plomo, van a buscar en libros ustedes la constante y aquí ya aparece como vale 130. Cuerpo que no dice qué cosa es, constante desconocida. No se puede saber cuánto vale. Otra es plomo, la constante vale 130. Aluminio, la constante vale 900. Entonces, si aparecen sustancias, la constante estaría ahí. Suerte a todos, hasta pronto.